Siguiendo con las glándulas, vamos con la secreción esofágica, que no es tan importante. ¿Qué tenemos que saber? Las secreciones esofágicas son solo de naturaleza mucosa, no contienen enzimas, y principalmente proporcionan lubricación para la deglución. El esófago tiene glándulas submucosas que predominan en el tercio superior, se ubican obviamente, como su nombre lo indica, en la submucosa, y glándulas cardiales coriónicas, que son del corión y que predominan en el tercio inferior, o sea, en el extremo gástrico. El moco secretado por las glándulas submucosas en la parte superior del esófago evita la escoriación de la mucosa por los alimentos recién llegados, que no te raspe el alimento, el epitelio del esófago, si bien es estratificado y todo, el moco evita eso. En cambio, el moco secretado por las glándulas cardiales cercanas a la unión gastroesofágica protegen a la pared del esófago frente a la digestión por los jugos gástricos ácidos que a menudo, refluyen desde el estómago hacia la porción inferior del esófago. A pesar del esfínter esofágico inferior y todo, si hay un reflujo, ese epitelio no está capacitado para soportar el quimo ácido. Entonces, para evitar eso, tenemos un moco secretado por las glándulas cardiales. Bueno, el esófago nada más. Vamos a la secreción gástrica, que esto es re importante. Para la secreción gástrica, el origen está en las glándulas cardiales, en las fúndicas y en las pilóricas. Pero el 80% de la secreción gástrica, del jugo gástrico, lo originan las glándulas fúndicas. Tiene un volumen de 1.500 a 2.500 mililitros por día, un pH muy bajo, entre 1 y 3,5, aproximadamente 2. Su composición es la siguiente, posee 99% de agua y 1% de solutos. Los solutos son muy específicos, tiene el ácido clorhídrico, tiene pepsinógeno y pepsina, que el pepsinógeno es el simógeno, la proenzima, que se activa pepsina, o sea que en el jugo gástrico encuentro los dos, mucoproteínas del mucus, la lipasa gástrica, el factor intrínseco de Cutler y otros componentes como potasio, etc., sodio. Bueno, con respecto a la estructura del estómago, recuerden que, bueno, acá tenemos el cardias, en el límite esófago, entre el esófago y el estómago, esta es la región cardial, esta es la región del fondo, esta es la región del cuerpo, o sea que esta es la región corpofúndica, esta es la región del antro, y este es el píloro, o sea que esta es la región antropilórica, y acá tendríamos el duodeno. Entonces, estas serían las regiones del estómago como vimos en histología. La glándula fúndica era la glándula que producía la mayor parte del jugo gástrico. Recuerden que eran glándulas tubulares que se embocaban en las criptas o foveas o foveolas gástricas y que tienen distintos tipos de células. Las mucosas del cuello, las generatrices del istmo, las oxínticas o parietales en el cuerpo, las pépticas o principales también en el cuerpo, las APUD o gastroenteroendocrinas en la parte del fondo. Bueno, o sea que es una glándula que tiene 5 o 6 tipos celulares. Con respecto a las secreciones celulares, lo más importante es que las células parietales que predominan en el cuerpo gástrico liberan el factor intrínseco de Cutler y el ácido clorhídrico. Las células principales que también se encuentran en el cuerpo liberan pepsinógeno que se activa pepsina. En el antro tengo células secretoras de gastrina, que se llaman células G, que son gastroenteroendocrinas, son APUD, pero la gastrina, fíjense, la flecha, a diferencia de segregarse hacia la luz y formar parte del jugo gástrico, se segrega a la circulación, hacia la sangre o hacia el líquido intersticial. Mientras que las células mucosas, que están en toda la superficie, segregan moco de protección. Bueno, con respecto a la célula parietal es la más rara de todas. Bueno, el microscopio óptico es acidófila, porque tiene muchas mitocondrias que captan la eosina. Cuando miro el microscopio electrónico veo numerosos canalículos de membrana. Estos canalículos de membrana son expresión de la secreción. La célula parece como que hubiese quedado, a ver, si esta es la luz, y este es el intersticio, acá tengo el corión, digo, este epitelio, vos fíjate como que la célula pareciera como que está del lado de la pared, está pegada a este lado, en realidad llega hasta la luz, pero como tiene toda esta abertura provocada por los canalículos, parece que está bordeando la glándula, por eso se la llama célula bordeante también. Pero bueno, eso es producto de los canalículos que ahora van a ver cómo se forman. La secreción de ácido clorhídrico se produce cuando la anidasa carbónica, esta enzima, combina dióxido de carbono con agua y genera ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato de hidrógeno, el bicarbonato se intercambia en la sangre por cloro, después el cloro por canales apicales pasa a la luz, mientras que los hidrógenos en la luz, por una bomba de hidrógeno potasio ATPasa, un contratransporte con potasio, los hidrógenos pasan a la luz. Una vez en la luz, los hidrógenos y el cloro se unen y forman el ácido clorhídrico. Por su parte, el potasio,
también es intercambiado por la bomba sodio potasio ATPasa, y después por canales de potasio, vuelve a la luz o pasa por la membrana vasolateral. ¿Sí? Esta es la secreción de ácido clorhídrico. Después se las explico en particular, pero se las repito un ratito. Dióxido de carbono y agua por la anhidrasa carbónica forman un ácido que es el ácido carbónico, el cual se disocia en bicarbonato de hidrógeno. El bicarbonato pasa a la sangre, intercambiado por cloro, que pasa a la luz por sus propios canales. El hidrógeno pasa a la luz, intercambiado con potasio por una bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Bueno. Canalículos y secreción de ácido clorhídrico. A ver, cuando la célula no está secretando, vos tenés en realidad como vesículas. Está como más llena la célula, con una especie de hendidura central, pero tiene vesículas. Estas vesículas son vesículas que contienen las unidades de la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, pero inactivas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando viene el estímulo para la secreción, llámese gastrina, acetilcolina, histamina, estas vesículas se fusionan con la membrana, y entonces ahí es cuando aparecen los canalículos, que no se ven cuando la célula no está secretando. Entonces, al incorporarse en la membrana, fíjense que lo que pasa es que el lado, digamos, que el potasio queda para el lado externo, la parte que tiene el sitio de potasio queda para el lado externo, con lo cual puede captar potasio de afuera, y el hidrógeno queda en el interior de la vesícula, con lo que puede salir hacia el exterior, en la membrana, ¿no? Antes estaba acá, estaba del lado de afuera, se internalizaba en la vesícula, pero quedaba ahí. Ahora, cuando esto se polimeriza en la membrana, te queda un sitio de unión al hidrógeno en el interior, un sitio de unión al potasio en el exterior. La bomba garantiza el ingreso de potasio contra gradiente, porque el potasio es el principal catión intracelular, y la salida de hidrógeno, con lo cual el hidrógeno va a formar el ácido clorhídrico en la luz. Bueno, ¿cómo se regula la secreción gástrica? Tenemos tres fases. Una fase cefálica, dada por el vago, 20%, una fase gástrica, dada por reflejos entéricos, reflejos vagales, un 70%, y una fase intestinal, 10%. En la fase cefálica, en la visión de un alimento, el olor de un alimento, el gusto del alimento, simplemente que tengas apetito, pensar en un alimento, aunque no lo veas, ni lo huelas, ni lo degustes, suponete, estás al mediodía, hace mucho no comiste y pensás en una hamburguesa con papas fritas, y no solo se te hace agua a la boca, también puede aumentar la secreción ácida y la motilidad del estómago. Esto lo hace por vía vagal, ¿eh? O sea, en el centro vagal del tronco encefálico y a través del vago, el vago va a ir, ¿no es cierto?, va a inervar al estómago, va a descargar acetilcolina, y la acetilcolina es uno de los factores que estimula la secreción de ácido clorhídrico. El parasimpático estimula la producción de pepsina y de ácido clorhídrico. De repente, comiste, tragaste el alimento, y el alimento llega al estómago. Cuando llega al estómago, ¿qué pasa? Va a haber reflejos entéricos locales, va a haber reflejos vagovagales, o sea, el estómago se distiende, mecanorreceptores del estómago por vía vagal en forma aferente va hacia el tronco encefálico, hacia el núcleo cardiogastroneumoentérico del neumogástrico, y el cardiogastroneumoentérico, es porque la parte de gastro es porque tiene fibras que van al estómago y estimulan la secreción ácida del estómago, la motilidad. Bueno, y también estimula la secreción de gastrina y de histamina por células APUD del estómago. La gastrina la segregan las células G, y la histamina es una célula que se llaman SL, que quiere decir enterochromaffin-like. Bueno, después, también, cuando el alimento pasa, se vacía del estómago al intestino, en la fase intestinal, mecanismos nerviosos, como el reflejo enterogástrico, mecanismos hormonales, como la gastrina duodenal, todos son capaces de regular la secreción gástrica. Con lo cual yo tengo una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal, donde diversos estímulos son capaces de regular la secreción de ácido, de pepsina, etc. El jugo gástrico. Bueno, con respecto a la secreción de ácido clorhídrico, la lámina anterior era del Behan-Taylor, esta lámina es de, la lámina anterior del Guyton, esta lámina del Behan-Taylor. Entonces, fíjense, el Behan-Taylor muestra, básicamente, si esta es la célula parietal, los distintos estímulos. Por ejemplo, el vago viene, las fibras aferentes del vago, en nervios que se llaman muscarínicos colinérgicos postganglionares, lo que hacen es liberar acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Esta acetilcolina se va a unir a receptores muscarínicos, de ahí el nombre. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Los nervios colinérgicos, estas serían preganglionares. Acá estaría el ganglio, ¿no es cierto? La neurona es preganglionar y después estimula a la ganglionar. Esta neurona ganglionar va a descargar, o postganglionar, acetilcolina sobre la célula D,
que segrega somatostatina, a la cual inhibe. También puede liberar el PRG, el péptido relacionado con la gastrina, que la puede estimular, en este caso. O sea que del estímulo o la inhibición de la célula D liberará somatostatina, que es un inhibidor de la célula parietal del estómago. Cuando hay descarga vagal, por lo general, hay disminución de la descarga de somatostatina, porque es un inhibidor. ¿Y qué es lo que se descarga? Fundamentalmente gastrina por las células APU de tipo G y histamina por las células SL. Entonces la acetilcolina puede estimular las células SL, que liberan histamina, que estimula a la célula parietal, puede estimular a las células APUD para que liberen gastrina, que estimulan la célula parietal, o directamente puede estimular la célula parietal. Quiere decir que la célula parietal recibe por lo menos 3 estímulos: de acetilcolina en forma directa, de acetilcolina en forma indirecta vía gastrina, de acetilcolina de histamina en forma indirecta vía gastrina, acetilcolina en forma indirecta vía histamina, cualquiera dije, y un inhibidor principal que es somatostatina vía indirecta cuando disminuye la secreción vagal de acetilcolina. En resumen, el vago descarga acetilcolina. La acetilcolina estimula las células G, estimula la célula parietal en forma directa, estimula las células G para que liberen gastrina, estimula las células SL para que liberen histamina e inhibe a las células D para que no libere somatostatina. Bueno, ¿cuáles son las funciones del jugo gástrico? Primero, constituye una barrera natural de defensa inespecífica, como vimos en la UPE5 de crecimiento y desarrollo, porque a ese pH tan ácido, muchas bacterias, muchos gérmenes se mueren presentes en los alimentos. Más allá de que vos hayas higienizado muy bien los alimentos, que en la preparación hayas hecho una adecuada cocción y hayas matado a la mayoría de los gérmenes, si hay gérmenes vivos, con ese ácido, con un pH entre 1 y 3, la mayoría se muere. Es capaz de reducir el hierro no hemínico. El hierro puede ser hemínico y no hemínico. El hemínico es de fuentes animales y el no hemínico es de fuentes vegetales. Este hierro no hemínico de fuentes vegetales suele venir oxidado, pero en el intestino se absorbe en estado reducido. Entonces el ácido clorhídrico puede reducir el hierro férrico a ferroso, o sea, el oxidado a reducido, para que se pueda absorber. Produce la digestión de proteínas. El ácido clorhídrico activa el pepsinógeno a pepsina y causa la desnaturalización de algunas proteínas para que sean más solubles y más digeribles. Y bueno, y la pepsina, obviamente, es una endopeptidasa que ataca enlaces peptídicos internos dentro de la molécula de la proteína. Hay digestión de lípidos por la lipasa gástrica, no tan importante como la digestión de lípidos que ocurre en el intestino por la lipasa pancreática, pero existe hasta un 30% de los lípidos se pueden digerir acá. Absorción de vitamina B12, no es que se absorba en estómago. Lo que quiero decir es que es una de las funciones del jugo. Al liberar el factor intrínseco de Castl, como vimos en la clase anterior de absorción, va a reemplazar a la aptocorrina para después unirse a los receptores de la vitamina B12 y permitir la absorción. O sea que, al igual que el hierro, no es que se absorba en el estómago, pero el pasaje por el estómago favorece su absorción en el intestino. El moco protege la barrera epitelial para evitar que desarrolle una úlcera. Y esas serían las funciones principales del jugo gástrico. Vamos a ver cómo se produce la secreción gástrica por las distintas células del estómago. Bueno, con respecto a la secreción gástrica, nosotros sabemos que el jugo gástrico lo generan todas las glándulas del estómago, las glándulas cardiales, las glándulas fúngicas, las glándulas pilóricas, la mucosa, también el epitelio superficial y criptal, pero fundamentalmente las glándulas fúngicas de la región corpofúngica del estómago con sus múltiples células son las que generan, y además por la extensión que tiene la región corpofúngica, son las que generan la mayor cantidad del ácido clorhídrico. Con respecto a las células, nosotros vimos que se encontraban las generatrices del istmo, las mucosas del cuello, las parietales, las principales y las gastroenteroendocrinas o células cromafines o células APU. Bien, ¿qué hace cada una? Con respecto a las generatrices, como su nombre lo indica, por mitosis más diferenciación, son capaces de originar al resto de las células del epitelio. Con respecto a las mucosas generan la barrera, el mucus, la barrera mucosa. ¿Cómo lo hacen? El RER y el Golgi sintetizan los glucosaminoglicanos del moco que se exponen en vesículas apicales. También el moco tiene bicarbonato, ese bicarbonato proviene de la disociación del ácido carbónico generado por la anhidasa carbónica
y todo esto se vierte hacia la luz, generando una barrera mucosa de protección física y también de neutralización química. Porque en la luz el pH puede alcanzar, en algunos individuos, cuando hay una hipersecreción ácida, etc., entre 1 y 2, que es un pH muy ácido. Las células necesitan un pH de 7, neutro, como para no sufrir las consecuencias de la acidez y no morirse. Entonces, ¿pero qué pasa? La barrera mucosa lo que hace es generar un gradiente donde si yo me fijo en el pH que tiene el moco contra la luz, está alrededor de 1 o 2, pero si yo me fijo en el pH del moco que da a la célula, el pH está entre 6 y 7. Quiere decir que al ir atravesando la barrera mucosa, el pH se va neutralizando, con lo cual protege al epitelio del estómago de lesiones provocadas por el ácido. Cuando esta barrera mucosa es insuficiente, cuando la secreción ácida es demasiado pronunciada, se puede llegar a producir dicha lesión y generalmente lo que vamos a observar en clínica son las úlceras pépticas, o sea, las úlceras del epitelio gastrointestinal como consecuencia del ácido clorhídrico. Entonces tiene un factor de protección. Este moco protege a la barrera mucosa, protege al epitelio del estómago de la acción del ácido clorhídrico que está presente en la luz. Con respecto a las células parietales, estas son las que segregan el ácido clorhídrico y también segregan el factor intrínseco de Castro. El factor intrínseco de Castro lo fabrica el Bredri Golgi y al liberarse hacia la luz se une a la vitamina B12, que sería el factor extrínseco, para que después en el intestino se absorba. ¿Okay? El factor intrínseco es el factor que permite, es un factor antianémico, que permite la absorción de la vitamina B12, la cual es esencial para la síntesis de glóbulos rojos por eritropoyesis. Con lo cual, por eso lo llamamos factor antianémico, con lo cual el déficit de factor intrínseco produce anemia por déficit de absorción de vitamina B12. Bien, ¿qué pasa con el ácido clorhídrico? Habíamos quedado en que la célula no puede tolerar un pH muy ácido. Entonces, la célula no genera ácido clorhídrico en su interior, sino que lo que hace es generar hidrógenos y cloro que por separado pasan a la luz y se juntan en la luz para formar el ácido clorhídrico. Concretamente, nuevamente, nuestra amiga la anhidrasa carbónica combina dióxido de carbono con agua para formar ácido carbónico, el cual espontáneamente se disocia en hidrógeno y bicarbonato. El hidrógeno pasa a la luz, intercambiado con potasio, que penetra la célula, un intercambiador de cationes. Por eso el consumo de potasio, que es rico en fuentes vegetales, favorece la secreción ácida al favorecer este intercambio. Y el bicarbonato pasa a la sangre, intercambiado con cloro de la sangre por un intercambiador de aniones. Después el cloro, por sus propios canales apicales, pasa a la luz. Una vez que hidrógeno y cloro se encuentran en la luz, forman el ácido clorhídrico. Pero nunca existieron como tales, nunca existió el ácido clorhídrico como tal dentro de la célula. La célula segregó el hidrógeno y el cloro por separado, que se asociaron en la luz para formar ácido clorhídrico. Bueno, este pasaje de bicarbonato a la sangre produce lo que comúnmente se conoce como la marea alcalina. Por cada unidad de hidrógeno que se vierte a la luz, una unidad de bicarbonato se vierte hacia la sangre. Así como el hidrógeno puede bajar el pH, el bicarbonato lo puede subir, porque es una base. Entonces, a medida que se va acidificando el estómago, se va alcalinizando la sangre que baña la célula parietal. Algunos autores han postulado que esta marea alcalina sería la responsable de esa somnolencia postprandial que nos ocurre, que luego de comer estamos como pachorras. Otros autores lo discuten porque en realidad se alcaliniza un poco el pH del estómago, pero rápidamente esos hidrógenos se diluyen con la sangre del estómago y de ahí hasta llegar al cerebro, donde podría provocar esos signos de adormecimiento, básicamente son neutralizados por los mecanismos buffer de la sangre, y la sangre mantiene su pH de 7,4 al irrigar a las neuronas, con lo cual, este mecanismo de la marea alcalina de ser promotora de esa somnolencia postprandial es discutido, ¿sí? La cuestión es que sí existe una marea alcalina. Si yo mido el bicarbonato que se segrega hacia la sangre por cada unidad de hidrógeno segregado hacia la luz, eso es evidente. Es equimolecular. Por cada hidrógeno que va a la luz va un bicarbonato a la sangre, porque se originan ambos de la molécula del ácido carbónico, 1 a 1. Pero de ahí a que eleven el pH en forma significativa, eso es relativo porque hay mecanismos buffer que lo evitan. Bueno, muy bien. Así funciona la célula parietal. ¿Cómo funciona la célula principal? La célula principal es simogénica. El RER y el Golgi generan pepsinógeno, del cual el 99% se exocita hacia la luz
En la luz, los hidrógenos del ácido clorhídrico activarán el pepsinógeno pepsina. Una vez activada la pepsina, por un mecanismo que era la autocatálisis, la pepsina ya activa en la luz es capaz de activar el pepsinógeno que llega. Ahora, dijimos 99%. ¿Qué pasa con el 1% restante? El 1% restante se puede vertir hacia la sangre, de la sangre puede ir al riñón donde se puede eliminar como uropepsina. La medición de uropepsina es una medición indirecta, un índice indirecto de la secreción de pepsina por la célula principal. Porque si el 1% tiene que ser uropepsina y el 99% pepsina, si yo multiplico la concentración de uropepsina urinaria por 100, me va a dar la concentración de pepsinógeno que se segrega hacia la luz. Bien. Puede servir el análisis de la uropepsina renal como índice de la secreción de pepsina a nivel gástrico. Finalmente, la quinta célula en importancia es la célula PUD, la gastroenteroendocrina, que tiene, a diferencia de la célula principal y de la célula mucosa, que tenían gránulos apicales, esta tiene gránulos basales de secreción, porque el RED y el Golgi generan péptidos. Estos péptidos se vierten al LEC, o sea, al líquido extracelular, para actuar sobre las células vecinas de modo parácrino, o a la sangre, para actuar sobre células vecinas y células distantes de modo endocrino. Los péptidos concretos pueden ser gastrina, somatostatina, histamina. La histamina no la fabrica una célula PUD concretamente, una célula cromafin, sino una célula ECL, que esto quiere decir enterocromafin-like, o sea, similar a las enterocromafines. Tiene algunas diferencias, pero globalmente se las considera formando parte del sistema PUD. Entonces, la gastrina, la histamina, etcétera, junto a la acetilcolina liberada por los nervios vagos, estimulan la secreción ácida del estómago, la secreción del jugo gástrico. ¿Estamos? Entonces ahí tienen todas las células de la glándula fúngica, qué hace cada una y cómo son estimuladas. Copien eso.